sus entregables. O sea, ahí hay una opción donde dice trabajo 1 o T1, ahí debería estar. Me ha sucedido esto y por eso quiero que lo tengan en cuenta, porque de repente hay inconvenientes. Ya hubo un caso de un alumno que lo había enviado en otro archivo, creo yo, ¿no? O dentro del gestor, pero no estaba de repente en donde correspondía. Entonces, yo la verdad no lo vi y pues se calificó con nota 0, ¿no? El alumno hizo su reclamo, todo, pero en realidad ustedes entiendan, ¿no? Este es un sistema, ¿no? De computación en el cual pues solamente uno manipula, ¿no? No puedo yo, o no, ustedes de repente no me pueden estar diciendo, acá está, no. Simplemente yo entro a donde ustedes deben enviar y bajo toda la información. Y a veces no está. Entonces tengan cuidado en eso, por favor. Esa es una recomendación, ¿no? La otra es que traten de verificar, ¿no? Que el archivo que están enviando sea el correcto, sea el que ustedes lo están trabajando, ¿no? Tengan mucho cuidado, ¿no? Yo creo que ya vienen de taller de tesis con archivos, con trabajos realizados, y ahí puede haber errores. Por enviar un archivo, resultan enviando otro archivo. Esas cosas ya no puedo yo cambiarlo, ¿no? De ahí me envían mensajes diciendo que por favor lo cambie. Ya no se puede, ¿no? Ustedes tienen que hacer, ya saben muy bien, si tienen algún inconveniente, hacer su reclamo, ¿no? O sacar su ticket, creo es, mediante el área de sistemas o directamente con el área de humanidades. O sea, ustedes ya no pierdan el tiempo de repente tratando de enviarme mensajes, porque yo no les voy a poder atender y no es que yo no quiera, sino que yo no puedo hacer esas modificaciones respecto a los entregables de sus respectivos trabajos. Entonces, por favor, estas recomendaciones quiero que lo tomen en cuenta para que no existan inconvenientes, ¿no? Entonces, respecto a esto, no sé si tienen alguna pregunta, algo que de repente no esté claro para que yo les pueda orientar. Entiendo que no hay ninguna consulta respecto a esto, ¿no? Entonces, voy a continuar, ¿no? Con el desarrollo, pues, de esta asesoría grupal. Bien, vamos a presentar la rúbrica de evaluación. Como ustedes saben, ¿no? Ya tienen experiencia en esto, el tema de la calificación está sometida a una rúbrica de evaluación. Es decir, que si ustedes cumplen esto, pues no hay inconvenientes, ¿no? En realidad, la rúbrica no es muy precisa, ¿no? No es muy detallada, ¿no? Solamente nos dan algunas, digamos, cuestiones de, por ejemplo, no presenta, deficiente, aceptable, bueno, muy bueno. Entonces, muchas veces ustedes se quejan, ¿no? Y es normal, ¿no? El estar en desacuerdo, el estar en acuerdo es normal de todo, ¿no? Esa es una forma en la cual ustedes, o todos creo nosotros, estamos sometidos a esto, ¿no? Muchas veces para uno es muy aceptable, para otro de repente es deficiente, ¿no? Entiendo yo que las cosas se deben orientar a mejora, ¿no? Entiendo también que ustedes, pues, desde su punto de vista, todo lo que presentan es muy bueno, ¿no? Y creo que está bien, ¿no? Porque cuando uno trabaja o hace algún tipo de trabajo, pues, lo cree muy bueno. Y eso es correcto. Pero, sin embargo, hay recomendaciones que uno les da, ¿no? O sea, a través de repente las videoconferencias, asesorías individuales o grupales, para que ustedes pues mejoren su trabajo. Ese es el único objetivo, creo yo, ¿no? El resto, yo creo que este curso no debería ser evaluado, ¿no? Simplemente debería ser tipo una tesis, ¿no? O sea, que al final del curso deberían ustedes presentar completo y frente a unos jurados, ¿no? Y se aprueban en buena hora. Yo creo que así debería manejarse, pero bueno, vamos a ir a lo tradicional y también es bueno porque al final
se supone que deberían tener un entregable final y adecuado ya para sustentar. Esa es la idea, ¿no? Ese es, digamos, el principio que deberíamos respetar, pero a veces no es así. He dado recomendaciones, por ejemplo, hemos terminado de evaluar sus títulos, ¿no? Algunos les he dado recomendaciones, los han levantado con gusto, otros no. Bueno, como digo, es criterio de cada uno. Al final, el que sustenta la tesis y el que defiende la tesis es cada uno de ustedes, ¿no? Yo solamente estoy acá para orientarles, para guiarles, decirles, haz esto, cambia esto, de repente complementa, porque se puede ver muy simple, o de repente no va a cumplir, ¿no? Esa es mi función, y tratar de mejorar sus trabajos, ¿no? No es que esté mal, ¿no? De ese principio quiero también empezar. Toda idea que tengan ustedes no es que esté mal, yo creo que están orientándole ahí, pero merecen de repente, como conversaba la semana pasada con ustedes, ese granito de arena de parte de ustedes. ¿Para qué? Para que se convierta en una investigación científica y puedan ustedes desarrollarlo con mucha satisfacción y llegar al objetivo final. Entonces, esa es la parte de la calificación. Los puntos que se va a tomar en cuenta para esta calificación son los siguientes. El título, ¿no es cierto? Que ya le hemos conversado, cómo debe estar presentado. En la parte de lo que es el capítulo 1 es la introducción. Miren, esta parte, yo no quiero que de repente para los alumnos que llevan conmigo por primera vez, me imagino que también el docente anterior o el docente que llevaron tesis 1 les haya explicado, ¿no? El orden que está presentándose acá en la rúbrica no muchas veces es el orden que se debe presentar en la redacción, pues, ¿no? Entonces, eso deberían entenderlo, ¿no? A veces la rúbrica obvia eso. Y bueno, en realidad, como docente también, pues, yo voy al tema de los puntos que se califica acá en la rúbrica, ¿no? No puedo, de repente, si lo otro que yo recomiendo no lo colocan, bueno, cada uno tiene su, digamos, su criterio, ¿no? Eso sí, desde ahorita les digo que el formato que voy a explicar, porque voy a explicar también cómo se debe presentar muy rápidamente, lo deben respetar. Específicamente los alumnos que no han llevado conmigo, ¿no? De repente van a ser reacios a este cambio, no lo sé, pero lo tienen que hacer así. He hecho las consultas respectivas respecto a esto, del formato, y bueno, el profesor Joner me ha afirmado y me ha dicho de que sí es necesario que se redacte tal cual se ha venido desarrollando. Entonces es muy simple, no es algo de otro mundo, se puede cambiar, así que tranquilos, yo creo que lo van a desarrollar. Respecto a los puntos del capítulo número 1, son los siguientes. La pregunta de investigación, la teoría o bases teóricas, ¿no? Los antecedentes que se tienen que presentar, ¿de acuerdo? El objetivo, ¿no? En este objetivo, pues, definitivamente tiene que resaltarse tanto el objetivo general como el objetivo específico, ¿de acuerdo? Dentro de lo que es la hipótesis, estamos en el capítulo 1 de introducción, también igual, ¿no? Acá sí quisiera que entendamos una cosa. También he visto tesis, por ejemplo, que presentan hipótesis general y hipótesis específica, ¿no? Entonces, acá acostumbramos, ¿no? A que solamente sea una hipótesis, ¿no? Una general, si quieren llamarlo así. O sea, no estén colocando, por favor, ese tipo, ¿no? O sea, eso sí les recomiendo porque he visto, ¿no? Que algunos, no sé, por tiempo, de repente no ven estas videoconferencias, no la escuchan luego que de repente no tienen tiempo de ingresar a este horario y lo que hacen es de repente tomar una tesis, qué sé yo, del repositorio, que de repente son pasadas ya, me refiero en el tiempo, y lo presentan tal cual, ¿no? Y ahí a veces incluso he sentido que se molestan, que siempre reclaman y dicen que está bien, que así es el formato, etcétera. El formato se tiene que respetar tal cual les voy a explicar. No pueden cambiarlo, por favor. ¿De acuerdo? Y bueno, finalmente la justificación, ¿no? De la investigación también que deben sustentarla, ¿no? De la importancia de su investigación. Dentro del capítulo número 2 existe los siguientes puntos, ¿no? Es el tipo, ¿no? El tipo de investigación, ¿no?
Eso se debe tratar, se debe tener en cuenta, ¿no? Por ejemplo, el enfoque, qué tipo de investigación, todo lo que se ha visto pues en la forma teórica, ¿no? En la que, lo que es la población, la muestra, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Del mismo modo, lo que son las técnicas e instrumentos, ¿no? Que se debe presentar en el desarrollo pues, de esta metodología. El procedimiento que tenemos nosotros para poder recolectar, ¿no es cierto?, los datos que vamos a ir procesando. El análisis de datos y el análisis estadístico. Este punto de acá, miren, por ejemplo, ¿no? Cuando llevábamos el curso de T1 o tesis 1, pues no se veía mucho, ¿no? Este de acá se ve básicamente en lo que se refiere a por ejemplo, la estadística descriptiva, ¿no? O de repente a la inferencia estadística. Para ello, por ejemplo, ¿no? Podemos utilizar lo que son las medias aritméticas, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Para poder buscar los parámetros que requerimos en nuestro estudio. Por ejemplo, ¿no? La desviación estándar. Yo recuerdo que esto se calcula, por ejemplo, cuando nosotros hacemos ensayos en ladrillos, ¿no? Para poder determinar el esfuerzo, ¿no? De ladrillo, se toma en cuenta lo que es la desviación estándar. En otras palabras, son digamos, qué uso, ¿no? De la estadística estamos realizando para nuestro respectivo estudio. De acuerdo a las inferencias estadísticas, es el análisis estadístico, ¿no? Que puede ser utilizado, ¿no? Por ejemplo, la prueba de hipótesis, la T-Student, ¿no? Para diferenciar, pues, las medidas de las poblaciones con un nivel de confiabilidad dado, por ejemplo, al 95%, ¿no? Y que tiene un margen, pues, de error permitido. Entonces, eso es referido a esto. Entonces, la gran mayoría, ¿no? O por no decir todas, lo tienen que desarrollar y lo tienen que especificar, ¿no? También, por ejemplo, cuando hay temas de algún ensayo con probetas, también igual, ¿no? Pueden desarrollar estos temas. ¿Alguien estaba levantando la mano? ¿Sí? ¿Alguien? Me pareció que no tengan, por favor, miedo en preguntar. Sería bueno incluso que participen ustedes. ¿Sí? Bueno, me pareció haber visto a alguien que levantó la mano. Ya. Y finalmente, el aspecto ético, ¿no? Recuerden que en el aspecto ético, lo que se debe tener en cuenta es, pues, ¿no? La parte digamos, de la parte ética de cada uno de nosotros como, digamos, redactores, ¿no? De nuestra propia investigación. ¿Qué quiere decir con esto? Que no va a haber plagio, es decir, que si tomamos conceptos de algún autor, se le va a citar, ¿no? Ese es un aspecto ético, por ejemplo, y muy importante, ¿no? Otro aspecto es que, por ejemplo, ¿no? Si tenemos algunos resultados, ¿no? Que no cumplen quizás con la hipótesis, no lo vamos a manipular, ¿no? Para que esto se cumpla, sino que tal cual se lo presenta, ¿no? De repente la hipótesis que uno planteó no sale en forma adecuada, por lo tanto no cumpliría y todos, claro, se preocupan, ¿no? Porque en lo general debería cumplir. Pero ¿qué pasa si no cumple? Creo que todos de una forma nos asustamos, ¿no? Pero no es así. Deberíamos presentar, ¿no? Deberíamos presentar. Hay casos, por ejemplo, que se presentan hipótesis y que cumplen, ¿no? En forma parcial, es decir, que no cumplen en su totalidad, sino algunos ensayos de repente cumplen y otros no. Y eso es debido a algunos aspectos, ¿no? Que uno debe tener en cuenta. Heiner Chávez, ¿me está levantando la mano? Sí, ingeniero, disculpe, una consulta. Y en el caso, como usted menciona, de que la hipótesis no se cumpla en su totalidad o quizá de forma parcial, de todas maneras, la investigación sí se aprueba y para poder sacar el título. Claro, claro que sí. Como te repito, cuando existe este tipo de investigaciones, ¿no? En las cuales pues no vamos a poner algunos parámetros, ¿no? Que se deben cumplir y que claro que uno lo plantea, ¿no? En la hipótesis y a veces no cumplen, ¿no?
Eso Yo sucede, también he visto eso. ¿no? En el cual, pues, cuando uno concluye, ¿no? Porque uno tiene que concluir, se tiene que indicar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Voy a Bueno, suponer que yo quiero un ¿verdades? parámetro de 3% No será. y sucede que en mis ensayos me sale 2,9%. Ese 0,1 que faltaría, pues, ¿a qué se debe, no? No, sí, sí, Ahí se tiene que explicar, ¿no? de repente, ¿Qué sucede? de De que repente de la repente, total ¿no? fueron Las 9 muestras no han grados. sido muy significativas, o sea, yo de repente tuve que tomar más muestras para que salga ese 3%, Cholo, o eso. de repente el equipo no estuvo calibrado, ¿no? Que no debería suceder, pero puede suceder. Entonces, Ya, pues. el sustento Ya. es lo que vale, ¿no? O sea, Ya como listo. repito, ¿no? A veces cuando no cumple la hipótesis, uno tiene temor, ¿no? Tiene temor, ¿por qué? Porque generalmente estamos acostumbrados a que la hipótesis se cumpla y de repente decimos, no, el jurado me va a desaprobar. No es así, porque si leemos un poco, pues eh, las investigaciones también pueden tener una forma, digamos, que no se cumplan esas hipótesis. Por lo tanto, sí se puede validar ese tipo de investigaciones, incluso cuando son en forma parcial, ¿no? Hay una explicación, ¿no? Hay bastantes explicaciones. He visto también investigaciones donde rechazan, por ejemplo, ¿no? Eh, algunas muestras y por eso está la estadística, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tomo 3 muestras, me sale mal, entonces tengo que rechazarla y decir que voy a tomar de repente más muestras para que me salga un poco más significativa. Entonces ahí está el estudio, ¿se dan cuenta? Ahí está la investigación. Eso es lo que se quiere en realidad tener en cuenta porque, como usted dice, ¿no? De repente ya no me cumplió, pero tengo que preguntarme por qué y qué medidas puedo hacer. Lo puedo solucionar de repente, ¿no? Como les decía, ¿no? Hacer más muestras. De repente, y claro, lo que pasa es que uno quiere hacerlo lo rápido, pues no, si yo quisiera la tesis para mañana, lo haría, pero no es así. Una investigación tiene todo un procedimiento y es por eso que se tiene que tener bastante cuidado, investigar, realizar algunos estudios. ¿Para qué? Para lograr el objetivo. Porque muchas veces puede que no se dé al 100% la hipótesis. ¿De acuerdo? No sé si pude aclarar sus ideas o la pregunta, perdón. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ok. Bien, vamos a continuar viendo algunas formas como deben ustedes presentar su trabajo. Bien, ahí está, por ejemplo, he tomado un pantallazo respecto a la carátula, ¿no? O bueno, no la carátula, sino a la parte de, digamos, de la portada de la tesis, ¿no? Ese formato deben utilizarlo. Este formato ya está en el aula virtual, descárguenlo y utilícenlo allí. Es Facultad de Ingeniería, carrera de Ingeniería Civil. Acá se ve el título, ¿no es cierto?, de su investigación, ¿no? Tesis para adaptar el título profesional, ¿no? De ingeniero civil, ¿no? Acá en esta parte hay que tener bastante cuidado, ¿no? Es autor si se trata de una sola persona y autores si son grupo de 2 personas. El asesor, bueno, en este caso pueden colocar mi nombre si creen conveniente o si no, lo pueden dejar en blanco, no hay ningún inconveniente, ¿no? No es ningún tipo de problema esto, creo. Acá también he visto que muchos de ustedes, ¿no? Bueno, no muchos, sino algunos, eh, colocan, por ejemplo, Lima, ¿no? En realidad, quizás imagino que están, eh, de repente son de la sucursal de Lima, qué sé yo, ¿no? Pero es Cajamarca, Perú, y el año que estamos en este es 2022, pues, ¿no? Acá, ojo en eso también. Bien, dentro del contenido que debemos tener en cuenta, ¿no? Esto de acá es, digamos, el producto final que vamos a tener en cuenta. La dedicatoria yo creo que ya debería estar ahí. Por supuesto no es calificable, pero ya ustedes deberían estar colocando porque esto ya es una continuación de un trabajo que ya ustedes han venido desarrollando, así que no es la primera vez que lo van a hacer. Igualmente el agradecimiento, ¿no? Recuerden que debe haber índice de tablas, también índice de figuras, solamente, bueno, hasta índice de ecuaciones, ¿no? Estas tres deben existir. No hay índice de fotos, no. Existen índice de tablas y de figuras. Más adelante voy a ver, o vamos a ver un poco respecto a cómo se deben considerar. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta,
en la parte de cada uno de los capítulos, solamente van los títulos nada más, ¿no? No hay más ya. Eso entiendan desde ahorita ya. Solamente hay, por ejemplo, capítulo 1, introducción, capítulo 2, método, el capítulo 3 es resultados, ¿no? Y el capítulo 4 es discusión y conclusiones. Existen las referencias, que es importante también que se coloquen, y los anexos que van a tener en cuenta para, por ejemplo, algún tipo de tablas, ¿no es cierto?, de sus datos que van a colocar ahí, sobre la recolección de datos que o formatos que van a utilizar ustedes para que la recolección de datos, eso debería estar ahí, de repente fotografías en laboratorio, etcétera. Eso es importante también que vayan ya previendo, ¿no? O sea, tómense fotografías ahí, recolectando información, si es con encuestas, si de repente en laboratorio, elaborando sus respectivos especímenes, realizando las diferentes pruebas, porque eso debería estar acá, ¿de acuerdo? Esto de lo que es el acta de autorización para la sustentación y el acta de sustentación, eso no es para el curso, eso ya cuando ustedes van a, digamos, sustentar ya posteriormente, ¿no? Entonces, esto de acá, así debe ir tal cual. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que en el desarrollo del trabajo no tiene que haber subtítulos, ¿ya? Ojo, por favor, no tiene que haber subtítulos, ¿de acuerdo? Bien, recuerden que se inicia con la evaluación del título de nuestra investigación. Esta debe estar pues centrada en el problema de investigación, ¿no? Con su unidad de análisis, sus variables. Se tiene que evitar palabras y expresiones pues que son vacías, ¿no? Abreviaturas, acrónimos, símbolos y fórmulas poco conocidas. Acá presento, ¿no?, ya hemos visto algunos ejemplos de algunos títulos, ¿no?, de algunos estudios que han sido sustentados, ¿no? Recientemente, este sábado, les comento, también ha habido otra sustentación, por ahí también anoté los nombres de los títulos para que, bueno, como dicto el curso de tesis, pues para que ustedes vean, ¿no es cierto?, qué investigaciones se están desarrollando, porque al final recuerden que está en el repositorio de la universidad y incluso en forma física está ahí en la biblioteca. Entonces se pueden acercar y revisar, ¿no es cierto?, investigar, porque de eso se trata. Bien, dentro del contenido de lo que respecta al capítulo 1, introducción. Estos son los aspectos que yo voy a indicar que ustedes desarrollen. Recuerden que cuando vimos hace un rato lo que es la rúbrica, toman algunos aspectos que no están acá, pero yo les recomiendo que lo hagan así, porque al final, como siempre digo, el curso solamente es un curso más. Lo que interesa es que ustedes tengan ya, digamos, bases. ¿Para qué? Para que solamente cuando terminen la carrera complementen lo que están desarrollando y no se frustren cuando de repente le dicen no va, ¿no? Y tengan ustedes la forma como sustentar en la cual lo pueden complementar. De repente se puede mejorar, claro que sí, porque en realidad es muy poco tiempo lo que tenemos, ¿no? Y a veces ustedes tienen muchas cosas que hacer, de repente cursos incluso que están, imagino yo, desarrollando, y por lo tanto deberían solamente de repente complementar o mejorar su trabajo. Entonces, en el capítulo 1 se inicia con lo que es la contextualización del problema de investigación. Ahí hay un párrafo en donde ustedes de repente, si tienen la experiencia, lo pueden realizar con sus propias palabras, lo pueden parafrasear de algún autor, que siempre debe estar citado, por supuesto, respecto a lo que están desarrollando su aspecto de su investigación. Con lo que se refiere a las citas bibliográficas, son, digamos, textos también que ustedes lo pueden colocar a pie de letra, ¿no? O en forma de parafraseando, ¿no? Que esté relacionado también con respecto a su investigación. Eso es importante que usted coloque. Ahora, por ahí siempre me preguntan cuántos coloco, ¿no? En realidad, eso de cuántos es una pregunta muy difícil de decirles, ¿no? O sea, el tema es que ustedes como curso, yo creo que esto debería ir más, tanto los antecedentes como los aportes de las citas, o las citas, perdón, debería ser la mayor cantidad posible. ¿Por qué? Porque ustedes de ahí
al final, ¿no? Cuando ya en realidad vayan a sustentar su tesis, solamente van a tomar los más principales de todo lo que ustedes han tomado. Entonces ahí de repente van a hacer un tipo de exclusión e inclusión, ¿no es cierto?, de lo que tienen ustedes ahí como bibliografía. Yo les recomiendo y les voy a pedir, ¿no?, porque el momento que ustedes van a tener su asesoría individual, ya de luego de presentar su trabajo, esto quiero que lo tengan así a la mano. Por ejemplo, ¿no? Tienen una cita, lo colocan ahí la cita del autor tanto, dice tal cosa, en página tanto. Yo les voy a decir, ahí al toque nomás, porque recuerden que tenemos poco tiempo. Ya, esta cita, muéstrame al toque, ¿en dónde está? Entonces, ojo lo que estoy diciendo, ¿eh? ¿En dónde está? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que ustedes tienen que guardar de dónde lo sacaron esto de acá. ¿Entienden? Igualmente, me adelanto a los antecedentes de la investigación. Igualito, ¿no? ¿Dónde está? ¿No? A ver, este autor dice tal cosa, ¿no? Sus objetivos, su metodología, ¿no? Sus resultados principales. ¿Ya en dónde está? Enséñame el toque. Entonces ustedes tendrán que enseñarme de inmediato, ¿no? Otra cosa importante que les voy a solicitar son las bases teóricas, ¿no? O conceptos principales. ¿De dónde lo sacaste? Acá está. Entonces, eso es la forma donde yo voy a controlar que ustedes están desarrollando su trabajo. Es la mejor forma, ¿no?, de ayudarnos, ¿no? Yo no quiero presionar a nadie, ¿no? No quiero verme como malo de ustedes, ¿no? O sea, yo quiero ayudarles, ¿no? Y la mejor forma es que ustedes demuestren que lo están haciendo, ¿entienden? Entonces, esa es, digamos, la forma que se tiene en cuenta. Acá yo he detectado muchas cosas en las citas bibliográficas, que sí, están citadas realmente, pero ¿qué pasa, no? Por ejemplo, de una tesis lo copian, ¿no? O sea, de una tesis que es similar a ustedes, agarran y lo copian. Y ahí pues el programa, el original que estamos utilizando, lo detecta y me muestra claramente, ¿no? Y ahí está, y tal cual, claro, citado, pero tal cual de la otra tesis. ¿Qué quiere decir eso? Que lo están cogiendo solamente ese pequeño párrafo y lo colocan ahí, y claro, está con su respectivo cita bibliográfica, y ustedes aparentemente dicen, no me va a detectar. Pues sí se ve claramente, ¿no? Porque ahí el programa, de repente por ahí algún día les voy a mostrar cómo es que nos reporta este programa, ¿no? Y cómo se ve claramente que ustedes están cogiendo algunos párrafos, ¿no?, de otras tesis y lo están colocando en su trabajo. Entonces hay que tener bastante cuidado, por favor. Respecto a el aporte de las citas, de las investigaciones, ¿qué quiere decir con eso? De todo lo que ustedes han citado, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, de las 10 citas que han colocado, ustedes tienen que sacar un pequeño resumen de esto de acá, y la importancia de estos aportes, ¿no?, de citas que están colocando ahí, y lo coloca en un pequeño párrafo. La pregunta de investigación, ¿no es cierto? La pregunta de investigación que debe estar relacionada con el título. Los objetivos, ¿no? Tanto general y específicos. La hipótesis, ¿no? Pues es muy recomendable que coloquen una hipótesis, ¿no? Que es la respuesta, ¿no?, a la pregunta de investigación. Entonces deberíamos tener en cuenta esto. Los antecedentes, como ya les indiqué, generalmente cómo se deberían colocar, ¿no? Y cómo es que debería ser el orden, ¿no? Al final ya van a quedar menos, ¿no? Pero ustedes coloquen lo que puedan encontrar. Una internacional, una nacional y una local, ¿no? Eso de ahí es importante. Si son tesis, en buena hora; si son artículos, también. Pero hay que diferenciarlo, hay que decir, por ejemplo, ¿no?, el autor tal, ¿no?, en su tesis de investigación, ¿no?, puede ser de pregrado o de maestría, doctorado, qué sé yo, pero así, en su tesis de investigación, el título de dónde están ustedes obteniendo. De ahí vienen los objetivos, de ahí viene pues la parte principal que se requiere. Igual, ¿no?, en lo que son bases teóricas, ¿no?, y los principales conceptos, coloquen lo principal, pues, ¿no? Y también citado, ¿no?, y de la página de donde lo están sacando. ¿De acuerdo? Y la justificación, que viene a ser la importancia, ¿no?, de la investigación que tienen ustedes que dar, ¿sí? Por ejemplo, en la nacional hay un punto más, ¿no? El aporte de su investigación. ¿Qué tan aporte están teniendo, ¿no?, al campo de la investigación? Se coloca ahí, por ejemplo. Pero acá, bueno, no. Simplemente nos solicitan la justificación. ¿De acuerdo? A ver, Walter, Chunque, levantó la mano. Sí, ingeniero, una consulta. Ahí respecto de los antecedentes,
con respecto a las investigaciones, nos pidió en el tesis 1 3 de cada uno, ¿no? 3 internacionales, 3 locales y 3 nacionales, pues. ¿Ahora va a ser uno nada más? ¿O? No, ahora va a ser más, como les digo, ¿no? O sea, si ustedes colocan más, no es, claro, no va a ser mayor nota, sino va a ser mejor para ustedes. Luego, al final, de repente, ustedes clasifican, ¿no? Lo que quiero es que traten de investigar más cosas, traten de leer más cosas respecto a su investigación. ¿Para qué? Para que su investigación se enriquezca, para que ustedes sepan lo que van a hacer. Y de acuerdo a sus lecturas o a su investigación, esto de acá va a ser mucho más entendible, mucho más preciso, ¿entienden? Entonces, eso es lo que yo quiero que me ayuden, ¿no? Ay, No ay, ay. para que, claro, no para que tengan ustedes, me digan, no, es que yo he puesto 10, 20, pónganme más nota, no. Eso quiero que ustedes, como repito, yo voy a evaluar, ¿no? Luego de que ya veo, al momento de la asesoría individual, yo les voy a pedir, ¿no? Citas, tal cita, por favor, ¿de dónde lo sacaste? Muéstrame al toque en tu, o sea, para esto ya tienen que estar ustedes preparados. O sea, de acá, de esta semana a la otra, si no recuerdo, si no mal recuerdo, van a tener su asesoría individual. Y ustedes tienen que estar preparados. O sea, me digan, no, no lo tengo a la mano. Ah, ahí sí, les voy a decir, tienes menos nota ya. A la próxima te bajo tu nota, ahí sí ya. Porque me están sustentando, ¿no es cierto? Me están sustentando. Y si tú me dices, acá está mi cita, acá lo he guardado como usted me recomendó, ahí está. ¿Dónde está tu antecedente tal? Acá está. La hipótesis, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cómo lo obtuviste? Ah, no, es que yo creí, no. Ya les he explicado bien. Es de un antecedente, es de mi experiencia como investigador o es de una bibliografía, ¿no? De algún tipo de libro, qué sé yo. Entonces, esa es la respuesta que ustedes tienen que darme. No que me pareció el objetivo general, no lo puse porque me pareció, no. O sea, tienen que, ya estamos en tesis 2. O sea, tienen que hablar ustedes ya a miras de una sustentación. O sea, el jurado les va a decir, les va a dar una pregunta y ustedes tienen que ser bien precisos, no estar tutubeando, no estar diciendo no me acuerdo, no sé, por acá no. O sea, es preciso lo que están haciendo. Ese es el trabajo que tienen que hacer. Y eso les pido que me apoyen en eso porque así vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ya, ok, Continuamos. ingeniero, gracias. Bien, en el capítulo número 2 viene el método. Estos son los puntos que se van a evaluar. Esto sí creo que coincide básicamente con la rúbrica. El enfoque es cuantitativo o cualitativo. El tipo de investigación, qué tipo es, experimental, descriptiva, etcétera. El tema de lo que es la población y muestra. Tienen que identificar cuál es su población y cuál es su muestra. Las técnicas e instrumentos que están utilizando para la recolección es importante. El procedimiento, ¿no? Cómo lo están haciendo, de sus datos. Y el análisis de datos y análisis estadísticos que les acabo de indicar, ¿no? Cómo es la parte estadística, es decir, la media, ¿no? La desviación estándar, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Para poder tener en cuenta, ¿no? Eso es lo importante que en realidad se debe tener en cuenta. El aspecto, ¿no? De la inferencia, ¿no? El análisis estadístico inferencial, ¿no? De repente se toma la prueba de la hipótesis de T-Study, ¿no? Recuerden de la confiabilidad. Entonces, eso es en forma de un avance, por supuesto, pues no se vayan a los extremos tampoco. Y la parte, el aspecto ético, que sería la parte final. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a presentar. Voy a avanzar porque necesariamente voy a también tomar, bueno, en realidad ustedes ya lo conocen, nuestro, digamos, formato que ya les he enseñado el ciclo pasado, pero de todas maneras para los nuevos, ¿no? A ver, muy rápidamente vamos a ver lo que es el plagio, cómo evitar los plagios y qué citar, ¿no? Pues el plagio es tomar prestadas palabras o ideas de otros y no citar las fuentes de donde pues se están extrayendo, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? Como les recomendaba anteriormente, de que no se trata de coger nada más los textos, ¿no? Porque se detecta, ¿no? Ustedes me pueden engañar, ¿no? Es cierto, hay tanta cosa que yo no voy a estar revisando uno por uno, pero cuando yo ingreso a este programa, pues ahí se nota claramente que no es suyo, sino que están tomando de otra tesis y lo están colocando ahí. Claro, nuevamente con su cita, pero no debe ser así. ¿Cómo debemos evitarlo?
pues citando apropiadamente el autor en el texto, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? Que se debe tener en cuenta. ¿Y qué es una cita? Es referir, es anotar o mencionar, pues, los autores, ¿no? Los cuales estamos tomando nosotros como referencia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es una cita? ¿Qué es una referencia bibliográfica? Y bueno, y una bibliografía. La cita, pues, ¿no? Es la idea que utilizamos de un documento en forma textual o en forma parafraseada. Entonces, la referencia bibliográfica, ¿no? Es el listado con información completa, ¿no? De las fuentes citadas en el texto, que nos permiten identificar, ¿no? Y localizar, pues, para cerciorarse de la información que nosotros estamos teniendo en cuenta. Y bueno, la bibliografía, pues, ¿no? Son un listado de citas de trabajo que sirvieron, ¿no? De fundamento o son útiles para una lectura posterior. ¿De acuerdo? Acá he tomado ahí unos pantallazos de técnicas de parafraseo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primera técnica, ¿no? Cambiar la función gramatical de algunas palabras. En la técnica 2, por ejemplo, el uso de sinónimos, ¿no? Ahí en la técnica 1 vamos a ver muy rápidamente porque ahí se va a quedar para ustedes, ¿no? Y eso quisiera que lo tengan en cuenta. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos dice ahí, no? El profesor de medicina, John Watson, plantea que los cambios globales influyen en la propagación de las enfermedades. Este es el texto original, de repente, de una tesis, de un artículo, de un libro, qué sé yo. ¿Cómo lo puedo parafrasear, no? Entonces, es una forma. De acuerdo con John Watson, un profesor de medicina, ¿no? Los cambios alrededor del globo causan que las enfermedades se propaguen, ¿no? Entre paréntesis, el autor. Ahí que falta, por ejemplo, ¿no? Falta la página de donde se obtuvo. Entonces, esa es la forma como de repente se puede hacer, ¿no? En el otro caso, ¿no? Hay un texto original, ¿no? Y cuando se hace el parafraseo, se toman de repente algunos sinónimos, o sea, de repente se cambian, ¿no es cierto?, algunas palabras, pero de todas maneras que se realiza la cita del autor, o sea, de este párrafo, ¿no? Original se coloca, pues si no, de todas maneras viene a ser que un plagio o similitud que se puede tomar en cuenta. O sea, el programa no arroja que digan plagio, ¿no? Porque no, simplemente toma como similitud. Por ejemplo, ¿no? Si por ahí en una tesis X está esto, lo que hacen ustedes es copiar todo esto a su trabajo y claro, lo colocan la cita, pero sin embargo se dan cuenta de que están tomando de otra investigación tal cual, ni siquiera lo cambian, lo colocan nomás ahí. Entonces eso es lo que yo quería que entiendan. Hay otra técnica 3, ¿no? Cambiar la función gramatical de algunas palabras. Entonces acá cambian las funciones gramaticales y debe también estar citado. O sea, ahí está el ejemplo, ¿no? Ahí está también. Una técnica número 4, ¿no? Cambiar el orden de las palabras, ¿no? Cambiar de voz activa a pasiva y mover los modificadores a diferentes posiciones. Eso también, si no ustedes colocan, ¿no? De dónde se ha tomado esta investigación, es considerado como prácticamente una similitud o plagio, como se puede llamar, ¿no? Entonces, es otra técnica. Ya no lo hablaremos porque está ahí, si no vamos a poder perder un poquito de tiempo, ¿no? Está ahí para que ustedes lo repasen, de repente tomen pantallazos o lo detengan, perdón, la grabación y lo puedan leer con detenimiento. No, a ver, Lorena pregunta si se está trabajando con la sexta edición. No, a partir del ciclo pasado, a finales del ciclo pasado ya se dio la autorización que se utilice la versión número 7 y con esa ya se está utilizando. Como técnica número 5 y 6, ¿no?
usar pues diferentes estructuras para las definiciones, ¿no? O sea, igual, ¿no? O sea, hay que tener en cuenta de que todo, ¿no? Lo pueden cambiar incluso hasta una palabra, pero siempre hay que citar. Entonces, ahí está bien claro, ¿no? Háganlo ustedes y verán, ¿no? El número 8 es usar diferentes indicadores de atribuciones, ¿no? Igual, pero de todas maneras se tiene que tener en cuenta el autor. Bueno, y las dos últimas, ¿no? Técnicas es cambiar la estructura de la oración y usar diferentes conectores. O sea, a veces uno dice, no, yo lo cambio algunas palabras, algunos conectores y es mío. No. O sea, por eso está la parte ética, pues, ¿no? La parte leal de nosotros. O sea, siempre citar. ¿De acuerdo? No cambiar los términos claves ni los nombres propios, ¿no? Entonces, igual, o sea, todos es, en realidad, debería citarse cuando no es nuestro. De repente por ahí escribimos algunos textos que son nuestros en buena hora. Entonces, son nuestros de repente, ¿no? Que salen de mis ideas y yo los coloco. Pero si ya estoy tomando de algún otro autor, debería, de todas maneras, hacerse una cita. Entonces, esto yo quería conversar con ustedes para que traten de evitar estos inconvenientes. Y nuevamente repito, por última vez, yo en un párrafo que encuentre, ¿no? Cualquier párrafo que ustedes citen, de repente no voy a ir a las referencias. Les voy a pedir que así al momento de la asesoría me muestren de dónde lo sacaron este párrafo de acá que dice tal cita. Entonces, eso es una forma de, digamos, de controlar que ustedes están realizando su trabajo. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a ver algunos aspectos de forma como deben presentar su trabajo. Con respecto a las tablas, ¿no? Con respecto a las tablas, ¿no? Ese es, digamos, el formato que se debe presentar. Ojo, por favor, toda tabla que ustedes coloquen allí y de repente no sea suyo, si no es suyo, pues acá en la parte inferior anotan la referencia, ¿no? O la cita de quién ha sido tomado. Pero el formato tiene que ser así, por más que de repente saquen del reglamento, ¿no? Por ejemplo, de la E030 se me ocurre, de la E070, ¿no? Entonces tienen que colocarlo de esta forma. ¿Y cuál es, digamos, el formato? Primero, tabla 1. No puede ir tabla número 1, sino tabla 1, ¿no? Debe estar en negrita. El título descriptivo de la tabla debe estar en cursiva. ¿De acuerdo? Y este es el contenido, pues, ¿no? Que debe tener la tabla. En la parte inferior puede haber una nota, ¿no? De lo que ustedes quieran describir respecto a lo que está acá informándose en esta tabla. Pero este es el formato de tabla, ¿de acuerdo? Respecto a las figuras, al formato de figuras. Todo lo que no es tabla es figura. ¿Qué quiero decir con esto? Un gráfico estadístico, una fotografía, de repente a ver qué más, un mapa, es una figura. No puede ir mapa número 1, fotografía número 2, etc. No, todos son figuras. Y su formato es así. En esto también hay que tener en cuenta que estas figuras deben estar bien editadas, pues, ¿no? No por ahí se me ocurre, encuentro de un libro una figura toda de años atrás, ¿no? Y lo coloco ahí, ¿no? O sea, deben mejorarla, deben tratar de presentarla pues ya de repente hasta editada, ¿no? O sea, lo pueden ustedes editar, qué sé yo, y colocarlo ahí, esa figura. Si es una tabla así estadística, pues lo que tienen que hacer es, ¿no? Igual, ¿no? Figura 1, igual negrita, el título, ¿no? Que describe, pues, ¿no? A su figura, ¿no? En cursiva. Y presentar acá, esto de acá es importante, ¿no? Es importante que ustedes determinen, por ejemplo, acá, ¿no? Esto de acá, si yo no sé qué valor es, yo no puedo adivinar, porque acá, si yo hago esto, digo, si está entre 50, puede ser 48, puede ser 49, qué sé yo, pero acá es el valor del color naranja igual, ¿no? Entonces debe estar bastante explicativo sus gráficos, ¿no? O, perdón, sus figuras, ¿no? Sus datos, porque si no, el lector, pues, no va a estar adivinando, debe estar bien preciso. Si quieren acá, o como está en el ejemplo, ¿no?
así. Luego acá también una nota, ¿no? Que, digamos, describa lo que se está presentando acá, ¿no? Ya eso también se ha visto en lo que es tesis 1, se ha determinado también. Bueno, y respecto a las referencias, ¿no? Las referencias, pues tienen que tener, por ejemplo, el orden alfabético por apellido del primer autor. Eso es lo que deberíamos tener en cuenta, ¿sí? Y deberían estar en forma ordenada en forma alfabética, ¿no? Sí, Walter. Ingeniero, una consulta antes que avance en la anterior, en las figuras, ¿el encabezado puede ir arriba en la parte superior de la figura o también puede ir al pie? ¿Cuál? ¿El encabezado? Sí, No, la figura. así como está. Ah, en la parte superior. Sí. Ya, ya, ingeniero, gracias. Ya. ¿Ya? Entonces, eso sería la forma de las referencias. Ojo, ¿no? Tiene que estar en forma alfabética, ¿no? Del apellido del primer autor, ¿sí? Debe tener la sangría francesa, es decir, acá una sangría, ¿no? Luego que pasan a la siguiente línea y así presentarla, ¿no? Y las recomendaciones, ¿no? Interlineario de dos, de ¿No dos va enumerado, tamaños. diga, ingeniero, las No, referencias? no van enumerados, Ni simplemente, viñetas, nada, ¿no? no, así nada más, así Ya. como se muestra en esta pantalla, ¿no? Y bien, eso sería por mi parte lo que quería indicarles, ¿no? No sé si tienen alguna consulta mientras abro rápidamente el Word, ¿no? Que ya me presenté creo que el ciclo pasado. A ver, no sé si tienen alguna consulta, sino para pasar muy rápidamente a ver, básicamente a los alumnos nuevos, ¿no? Que están llevando conmigo para que hagan su redacción en la forma que les voy a mostrar. Bien, a ver, voy a compartir con ustedes. Me comunican, por favor, si se logra observar. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver muy rápidamente porque esto ya lo hemos tratado, ¿no? Bien, el título, ¿no? Que debe ser claro, ¿no? Tener todos los aspectos que se ha tenido en cuenta, ¿no? O se ha explicado ya, todo lo que está ahí, ¿no? En la dedicatoria no es calificable, pero ya deberían ustedes ya realizarla, ¿no? Si son de dos, cada uno si quiere coloca su dedicatoria, su agradecimiento en forma conjunta, ¿no? El contenido, ¿no es cierto?, de los puntos que se está desarrollando, ¿no? Cada uno de ellos. Recuerden que cuando vayan redactando no borren. Por ejemplo, el resumen en esta oportunidad no va a ser calificado, pero déjenlo ahí, tal cual. Muchos presentan ahí su resumen, no sé de dónde lo sacan, no tienen ni resultados, tienen conclusiones, pero plum, lo colocan allí. No lo coloquen. Tampoco las palabras claves hasta el momento, no. Entonces, acá está, miren, ¿no? La forma como se debe redactar. Ahí se va a quedar para que ustedes le den una lectura, pero ahí está lo que había explicado hace un rato, ¿no? La contextualización del problema, ¿no? Acá puede ser un párrafo, repito, de su autoría o de algún, de repente, autor que ustedes están colocando y de repente cambian acá, parafrasean y lo colocan ahí, ¿no? Siempre citado, por supuesto. Las citas bibliográficas, ¿no? Según el autor tal, empiezan a hablar de de todo lo que está pues manifestando el autor, ¿no? Y sobre todo la página de donde lo están sacando, de esa forma puede ser, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Y esas son las citas, ¿no? Puede haber, como digo, cuántas citas crean convenientes, eso no es muy, digamos, importante. Para mí, si tienen más de 5, unas 10, sería bueno, pero ustedes vean, ¿no? Yo acepto 5 a 6, ¿no? Como trabajo. Entonces, esta es la forma como se va a redactar. No hay ningún subtítulo, por supuesto.
El aporte de las citas, o sea, qué aporte están dando todos estos señores o autores, ¿no? Respecto al tema que ustedes están desarrollando, y acá lo colocan así, una cita. Esto no es calificable, pero háganlo. Háganlo por su propio bien, no porque obtengan la nota de 20. La pregunta de investigación. Como se dan cuenta, no hay ningún tipo de subtítulo que diga, no, problema de investigación, no. Sino que acá, teniendo en cuenta la problemática ya explicada, surge como pregunta de investigación tal cosa. Colocan ahí. Recuerden que esta pregunta debe estar relacionada con quién, con el título, y a la vez relacionada con quién, con el objetivo principal o el objetivo general. ¿De acuerdo? Y acá pueden colocar algún texto más, ¿no?, que complemente a lo que están desarrollando. El objetivo también, ¿no? Objetivos. Esta investigación se ha trazado como hipótesis principal, ¿no? Tal objetivo, perdón, objetivo principal, estoy hablando de otras cosas. Y ahí está, ¿no? Su objetivo general o principal, ¿no? Y como objetivos específicos, se redacta así, ¿no? Con comas y seguido. No hay objetivo 1 ni de repente rayito, así como, tal cual. Y luego viene lo que es la hipótesis, ¿no? Por otro lado, ¿no?, a la pregunta de investigación planteada, se propone como respuesta a la siguiente hipótesis, y boom, plantean su hipótesis. ¿De acuerdo? Redactan todo lo que están viendo acá y inician ya con lo que se refiere a los antecedentes de la investigación, ¿no? Entonces, ahí está, como primer antecedente, ¿no?, el autor tal, en el año tal, ¿no?, en su artículo, ¿no?, en este caso en su artículo, denominado, bueno, acá debe ser en su artículo científico, denominado, o tesis, ¿no?, denominado tal nombre, y empiezan a explicar ahí todo lo que está relacionado a lo que es los antecedentes, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Y ahí hay, incluso no estén colocando acá antecedente internacional, antecedente nacional y luego antecedente local, no, así nada más. Digamos, el orden debería ser así, ¿no? En esa forma, no hay que mezclarlo, sino separarlo, pero no indicar, pues, ¿no? Recuerden que nuevamente les dije que ya no les iba a repetir, pero bueno, esto de acá va a ser sustentado por ustedes, ¿no? Esto de acá, por ejemplo, les pregunto, ¿no? Ya, muéstrame ahí en la pantalla de dónde lo sacaste. Ustedes al toque rápidamente, lo saqué de acá, ¿no? Por eso tienen que estar bien ordenado su trabajo. Lo saqué de acá, de esta tesis, acá está, miren y observen, ¿no? Y ya, y pasamos a lo siguiente. Así va a ser todo asesoramiento para poder tener en cuenta, ¿no? Bueno, en el tema de lo que son los conceptos principales, pues se inicia así, ¿no? Asimismo, para complementar una base teórica que permita un buen desarrollo del presente estudio, de la presente investigación, ¿no? Se detallan los principales conceptos y empiezan, ¿no? Todo concepto debe estar con su cita y de dónde, qué página lo sacaron, así. Poner algunas figuras, etcétera, ¿no? Pero eso sería con los aspectos tantos teóricos que tendrían que tener en cuenta. Y bueno, finalmente se viene la justificación, también igual, no tiene ningún subtítulo, simplemente se redacta en forma narrativa, tal cual se está mostrando. Y se pasa a lo que es la metodología, ¿no? Acá pueden iniciar en esta metodología con algunos conceptos, ¿no es cierto?, de lo que respecta a la metodología, enfocarse al enfoque, también igual, ¿no?, citar autores, ¿no?, si es un enfoque cualitativo o cuantitativo, ¿no?, y indicar que esta investigación es tal cual, ¿no? El tipo de investigación, ¿no?, que es descriptiva, que es experimental, etc. ¿Ya? Ya, la población igual, ¿no? Así, y la muestra también, teniendo en cuenta. Luego viene los temas de las técnicas de recolección e instrumentos, ¿no? Y todo lo que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, y finalmente el aspecto ético, ¿no? Acá, por último, en el caso de los aspectos éticos, se tuvo como primera consideración para el estudio o la investigación la no manipulación de datos, por ejemplo, la utilización o la correcta citación y colocando sus respectivas referencias. Entonces, eso es lo que deberían presentar a la fecha,
¿no? Del T1. No sé si tienen alguna consulta respecto a lo que acabo de exponer. Ingeniero Martín, buenas noches. Disculpe, esta tesis que como ejemplo, ¿lo va a colgar en el aula o lo va a pasar al delegado para tenerlo como referencia y ir guiándonos? Ya, esta tesis, la verdad que no es mía. Me imagino que debe estar en el repositorio. No acostumbro a entregarles, en físico me refiero, pero sí está ahí, como les acabo de mencionar, para que ustedes puedan tomarle como pantallazo, puedan verla, puedan ahí de una otra forma estudiarla, ¿no? No es que no quiera darles, no es mía, sino encantado, ¿no? ¿De acuerdo? No, más por el tema como si lo veo está así como subrayado, sí. Entonces más sería como guía, por lo que ahí casi está claro de qué y qué tenemos que hacer. Como dijo, por ejemplo, nos está diciendo como mínimo 10 antecedentes, pero si nosotros ponemos 6, normal, pues no, está ahí, en sí está casi detallado todo, pero por eso como guía. Pero bueno, si no se Sí, pudiera, ya sabremos entender. sí, no hay problema. Está acá en la grabación les voy a subir mañana a primera hora o de repente más tarde. Lo que quiero es que ustedes traten de escucharme más, ¿no? O sea, yo no es porque no quiera darles, sino que necesito que ustedes traten de investigar más. Respecto a los colores que me haces acordar, yo, bueno, les sugiero, ¿no? Va a quedar en ustedes que lo hagan tal cual, como les acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver qué están desarrollando, qué les falta o qué ya completaron, ¿no? Esa es una opción de ustedes, ¿no? Al final eso no es calificable, ¿no? Yo siempre reviso, ¿no? Lo que han presentado y es lo importante. ¿De acuerdo? No sé si hay algo más. No sé si hay alguna consulta más, por favor. Ingeniero, buenas noches. Una consulta. Dígame. Esto dijo para escribirle a su correo para ver si es que podría para que se solicite el laboratorio, algo así. Ah, sí. A ver, estoy recolectando todo. Bueno, mientras conversamos, voy a ir bajando para que no digan que no quiero que lo muestre, o sea, lo voy a ir con bastante detenimiento. Ya, entonces decía, ¿no? Respecto a eso, hasta el momento, a ver, no sé si se proyectan. A ver, un ratito. No sé si pueden ver lo que estoy proyectando o no. Sí, ingeniero, sí se ve. En un Excel, ¿no? ¿Un Excel? Ah, no, el Word se está proyectando. Ah, ya. Ya, disculpen, ahí he El parado. Word, el Tengo, a Word ver, nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alumnos que me han enviado correo. Yo estoy esperando de repente a más para poder enviar mañana o pasado. Todo va a depender que todos me envíen el correo. Ya lo tengo separado a 6 alumnos que ya están para que yo envíe el correo. De unos, quiero enviarlo en forma grupal, ¿no? Decirles, estos son los alumnos que necesitan tener, digamos, algún horario para lo que es la utilización del laboratorio. Entonces, por favor, al resto que falta, les pediría Ingeniero, que... en el correo que le indicamos, por favor. Ya, en el correo me indican su nombre y apellidos, el título de la investigación y indicando solamente de que necesitan el permiso para la utilización del correo, nada, perdón, la utilización del laboratorio, nada más. Yo ya lo coloco en una tabla Excel que estoy colocando, tengo 6 alumnos como repito, y de ahí pues voy a dirigirme al director de escuela para que les den acceso pues a la utilización del laboratorio.
No puedo leer Tengo sus una mensajes. consulta. Les agradecería bastante perdón, que hablen, porque estoy tratando de proyectar así de forma muy despacio para que... Ingeniero, Bueno, buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. Yo, por ejemplo, somos grupo de dos, con Pablo Flores Riquelme y Jorge Antonio Valdivia Rodríguez. Y no sabemos si es para que nos juntemos como la otra vez o haciendo mes. ¿Cómo así como la otra vez? Como la T1, habían mandado un formato para juntarnos, ¿no? No, ustedes tienen que agruparse. Han tenido que Ajá, agruparse ya. agruparnos, pues. Sí, eso lo Pero tienen no que hay hacer esa opción ustedes. para podernos agruparnos y poder enviar nuestra ¿Quién tesis. no ha cogido Bueno, ¿Ah? mis auriculares? a ver, ¿Ahorita? apaguen su micro. ¿Aló? A ¿Cómo me ver, va a hacer? Una consulta. esa opción, ¿no? ¿Aló, ingeniero? Esa opción de agruparse lo tienen que hacer ustedes, jóvenes, ¿no? Pero sí Cada uno de se ustedes, puede. Todavía se bueno, puede. no tengo la información si hasta la fecha se puede agrupar, ¿no? Ya estamos ya en la semana número 4, eso creo que deberían hacer en la semana 1 y 2, me parece. Pero no sabíamos, ingeniero, que de repente tenemos que juntarnos de No, nuevo. te recomiendo que hagas o escribas un mensaje al director de Escuela de Humanidades exponiendo tu caso, Ya, porque después de repente va a haber inconvenientes para subir tu nota. Pero hazlo ya, ya, ¿no? Hazlo de forma inmediata y me comunicas, por favor. ya, ingeniero, gracias. Me comunicas porque si no yo voy a estar tienes hasta la otra semana y yo, ¿cómo te pongo tu nota? De Ya, repente ingeniero. tienes problemas, o los dos, ¿no? Ingeniero, A la oficina de Sí, qué, dígame, ingeniero. perdón. ¿A qué oficina le tengo que enviar el mensaje? Al director de Humanidades, al profesor Víctor, a ver si me va su apellido, Víctor Lucano me parece que es. Pero Ya, ahí ingeniero. trata de preguntar, a él tienes que dirigirte, Ya, o a ingeniero. soporte, ¿no? A soporte, donde ese inconveniente debió estar solucionado. No sabía, ingeniero. Yo dije, será forma individual, vuelta, dije. No, es que si eres grupo, tienes que agruparte, pues. Ya, ingeniero. Ok. Muchísimas gracias. ingeniero, el correo le enviamos a su correo institucional, ¿verdad? No, todo es a la mensajería interna. Mensajería interna, ya, correcto. Sí, todo es a mensajería interna. ¿De acuerdo? Bien, no sé si hay Tenía una consulta, buenas noches. alguna consulta. Sí, una consulta. Tenemos para subir el T1 hasta el 12, ¿verdad? No te escuché un poquito más fuerte. Dije, le digo, tenemos tiempo para subir la T1 hasta la fecha 12 de septiembre, ¿verdad? Sí, hasta el 12 de septiembre, hasta la 1 de la tarde. Esa es la fecha límite. Ya, listo, ingeniero, gracias. No, ok. No sé, ¿alguien más? Ingeniero, no lo siguen pasando la tesis, mil disculpas. Ya lo pasé todita, pero si desean, regreso y nuevamente. Si lo pueden hacer así de colores, sería excelente para todos, creo. Pero no es obligatorio. Yo les recomiendo, ¿no? Al final, los que deciden son ustedes. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Si no, termino de Ingeniero, pasar la tesis y me despido. Alguien ahí converse porque no recuerden que estoy acá manipulando esto y no puedo ingeniero, ver una los chats. consulta. Ingeniero, en el Excel que ya le han enviado los correos, yo le había escrito a su correo institucional. ¿Sí lo ha considerado en el Excel que va a presentar al A director ver, después? voy a leer a toque quién está. Cercado Acuña, con su compañero Núñez Ciesa, está Ruiz Vázquez, Mendoza Herrera, Orna Ortiz, Urbano Mendoza y Flores Raquelme. Esos son los que tengo. No Yo sé le si he están escrito a su ustedes ahí. correo institucional, ingeniero Bolaños, pero entonces, A la mensajería interna, por favor. ya, ingeniero, gracias. Ya, listo. Toda la comunicación es mediante mensajería interna. Generalmente el correo institucional lo utilizo, pero no muy seguido como la mensajería interna si lo veo a diario.
Ingeniero, disculpe una consulta. Ingeniero, ¿me escucha? Sí, sí. Sí, una consulta. ¿Necesariamente tenemos que hacer nosotros si es parte experimental en el laboratorio de la UPN o podemos ir a un laboratorio particular? Necesariamente en el laboratorio de la UPN, Así. salvo que no exista algún equipo y lo sustentes, ¿no? Ahí tendrías que solicitar autorización de el director de escuela para que te dé permiso. Lo que pasa Y es ya que pasó. como nosotros por lo general trabajamos, no disponemos de repente del horario que nos brinden, ¿no? Sí, El como le laboratorio. repito, eso deberían tratar con el director porque tengo entendido que es así, ¿no? No sé, salvo que hayan cambiado la modalidad. Pero si es que deseas, puedes solicitar de repente al director y si te autoriza en buena hora, ¿no? No tengo yo inconvenientes. Ok, ingeniero, gracias. Sí, no hay problema. Bien, jóvenes, Para Ingeniero, no solicitar sé, el otra correo, consulta. le enviamos un mensaje, ¿no? Por mensajería interna solicitando el laboratorio. sí, 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 eso sí. ¿Qué datos tiene que ir en el mensaje, ingeniero? El nombre de ustedes, si son grupos o individual, nombres y apellidos, el nombre de la tesis y indicando de que solicitan el laboratorio. Nada más. Ya, listo. Gracias. Ya. Inge, una consulta. Dígame. Inge, le digo, los formatos de laboratorio, ¿a quién le podemos solicitar? Cuando van al laboratorio, ahí al señor Víctor o al encargado, hay un encargado, me parece también, aparte del señor Víctor. Generalmente hay un ingeniero ahí, ahorita no recuerdo, porque antes estaba una ingeniera Pamela y Kevin. Ahorita, la verdad, ya como hemos perdido contacto, no sé. Pero ahí pregunten, ahí diríjanse a cualquier ingeniero que esté ahí o encargado y solicítenlo, así, ¿no? Por favor, necesito los formatos de cualquier ensayo y se les dan. Ya, listo, ingeniero, gracias. Entonces, Bien, jóvenes, no creo que haya más consultas. Yo me despido y bueno, por favor, mi recomendación es que hagan su trabajo de la mejor manera, que en realidad lo hagan bien para que no exista inconvenientes. En tal sentido, me despido y nos estamos comunicando el día lunes, si no me equivoco. Hasta luego.